Así es que supongo que este también será un tema que nosotros podremos analizar el día de hoy. Estamos con Marta Chávez, congresista del Fujimorismo, y Javier Bedoya Vivanco, del PPC, quienes ayer pues tuvieron una sesión que fue realmente para el susto del gobierno, porque en primera vuelta perdió la candidata de Palacio de Gobierno. Ana María Solórzano solamente sacó 2 votos menos que Javier Bedoya. En primera vuelta ganó Javier Bedoya. Pero en la segunda vuelta, ¿qué habría pasado? ¿Qué es lo que se jugó en el intermedio? Pues Ana María Solórzano le ganó a Javier Bedoya por 2 votos de diferencia. ¿Quiénes cruzaron del Congreso hacia Palacio de Gobierno en su voto? Se dice que el presidente de la República, que días antes le había dicho a su bancada que se vayan los que quieran, tienen las puertas abiertas para irse, terminó llamando angustiado uno por uno a los congresistas para que por favor votaran por su candidata. Eso es lo que ha dicho lo ha dicho un ex miembro de la bancada nacionalista el día de hoy, o sea que no estamos inventando nada. Pero conversemos con nuestros invitados para saber qué fue lo que pasó. Marta Chávez, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias, Enrique. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó ayer, doctora Marta Chávez? Bueno, yo misma tuiteé porque yo, como dicen, me gané con la conversación de 2 congresistas en los cuales uno le contaba al otro que acababa de presenciar la llamada del señor Humala a un congresista del primer grupo que se salió hace 1 año o 2 años. Y que de los que sí, un congresista de Cajamarca, y dice que inicialmente el congresista y el propio Humala, ¿no? El congresista de Cajamarca dijo, no voy a contestar. No, pero te está llamando, por favor, un oficialista, ¿no? Y entonces se puso al teléfono. Contestó. Entonces yo misma tuiteé, ¿no? Y sabíamos de que habían habido todas estas corridas, inclusive algunos de los nuestros dijeron cuando suspendieron entre la primera y la segunda vuelta, suspendieron 20 minutos, algunos de nuestros colegas, un poquito más mal pensados, dijeron mucho tiempo. Se hubiera hecho la votación de inmediato. No sé por qué se hizo, quizás para preparar nuevas, deberían haberse fotocopiado, tener las listas, porque el reglamento del artículo 12 tiene prevista la posibilidad de que si no se alcanza la mayoría de los parlamentarios presentes, hay una segunda vuelta. Debía haberse tenido las cédulas ya listas, quizás inclusive hasta prefirmarlas. La próxima vez creo que hay que tener mucho más cuidado, y además creo que todas estas especulaciones, Enrique, las estaríamos obviando si es que hubiera en el reglamento del Congreso ya de una vez por todas, pues, en lugar de votación por cédula, secreta, votación a tablero. Así es, porque además algunos muestran su votación, algunos los obligan a mostrar como una señal y yo creo que si bien lo que se decía era que no se ponía en público para evitar las represalias, tú no votaste por mí y entonces yo te fastidio, al final esto peor es el problema de las componendas y las exigencias que algunos plantean por su voto, ¿no? Yo creo que eso debería quedar tal cual ahí, plasmado, prístino en el tablero, ¿no? Señor Marta Chávez, muchos congresistas que se decían de oposición o que decían que de ninguna manera votarían por el oficialismo, traicionaron esa palabra y se dieron a las presiones o a las prebendas o a lo que sea que les hayan ofrecido. Sí, yo suelo hacer, yo no quise, claro, pero yo inicialmente siempre hubiera querido que hubiera ganado la lista presidida por Javier, pero tenía en mi fuero interno, no tenía mucha esperanza, porque yo sé que el partido de gobierno y el partido que sea en el gobierno en general tiene muchas formas de presionar, ¿no? A los parlamentarios que son de provincia, sobre todo con las obras, ¿no? Te cedo, te doy esto, no te doy. Y por ahí también se ha señalado el temor de los propios parlamentarios que acaban de abandonar, no sé si definitivamente el humanismo, algunos temores por algunas amenazas que habían recibido, ¿no? Entonces, con amenaza o como dice, con palo o con zanahoria, algo se puede cambiar, ¿no? Ahora, hubieron 2 votos que no estuvieron presentes, Leila Chihuán y Renzo Royarto. Lamentablemente. De Leila sabemos, ella no nos había comunicado, pero nos enteramos que ella estaba fuera del país.
y sabemos que es ahora por una cuestión de salud, ¿no? O sea, ella ha tenido una intervención médica. Ella lo dijo, pues, y sí, claro, se prestó a esa incertidumbre en nosotros y también del público, ¿no? Porque en las redes sociales ahí mismo comenzaron a estar al tanto, inclusive algunos que estaban presentes dijeron que no estaban, entonces yo en algunos momentos he dicho, no, sí, el congresista tal sí está, ¿no? La congresista y el otro congresista sí no están. De Redardo sí no sé nada. La participación del fujimorismo en la lista no le restó posibilidades y no le dio la excusa perfecta a Perú Posible o a otros parlamentarios de decir, como es el fujimorismo, yo no puedo darle el voto al fujimorismo. Sin duda hay algunos que han salido así con una tremenda sinvergüencería, ¿no? A pretender eso. Decididamente tenemos discrepancias, pero no se puede pretender que un partido que es ahora prácticamente ya el mismo volumen que la bancada oficialista pueda quedar excluido. No les admitimos eso. Ahora, nosotros sí admitimos de que sería complicado plantear a una persona para presidir, para liderar esa lista, ¿no? Y qué mejor que Javier Bedoya, que además tiene experiencia, es una persona firme y que tiene muchos menos anticuerpos que muchas otras personas. Entonces dijimos, apoyamos, pero no reconocemos el derecho de grupos pequeñísimos, sobre todo que tienen un líder que está, sobre todo porque son los del toledismo que se han permitido salir a decir, ni siquiera los del humanismo han salido a decir eso, sino los del toledismo, a salir a decir esas cosas cuando su propio líder está teniendo que explicar y ha sido chapado en mentiras clamorosas. Y entonces no nos va a excluir a nosotros, decididamente, ¿no? Doctor Javier Bedoya, el discurso del oficialismo, dicho sea de paso, hemos invitado a varios miembros del oficialismo, muchos no los hemos ubicado, otros nos han dicho que no podían venir, queríamos tenerlos en esta mesa, pero el discurso del oficialismo fue que usted era la candidatura del revanchismo, de la inestabilidad y del freno a muchas de las iniciativas del gobierno. Y en eso, aparte de lo que han dicho algunos otros congresistas que los han llamado para presionarlos, etcétera, basaban su discurso. Y realmente había, digamos, caldo de cultivo para hablar sobre esto. La presencia del fujimorismo no le fue incómoda después. En absoluto. Yo he manifestado, Enrique, que guardo gratitud por todas las colectividades y las personas que individualmente me han dado su respaldo. Coincido con Marta de que el fujimorismo es dentro del Parlamento una de las principales fuerzas. Y se llenaron de pretextos para restarme apoyo a algunas personas con quienes consulté. No solamente vetaban la presencia del fujimorismo, sino vetaban el apoyo del fujimorismo. O sea que siempre iban a encontrar algún tipo de razón o argumento. O sea, era más una excusa. Totalmente. Una justificación totalmente carente de sustento. Respecto a la primera parte de tu pregunta, que si yo iba a ser víctima o sujeto de venganzas, qué poco me conocen. Yo no soy instrumento de nadie. Yo tengo gratitud con quienes me apoyan y tengo respeto por quienes discrepan conmigo. Pero yo no soy instrumento de nadie y poco me conocen quienes pueden haber hecho semejante afirmación. En consecuencia, ese argumento también cae por su peso. Tercero, que iba a ser la traba desde el primer día, en este mismo set, con Jaime de Altaos, 1 o 2 noches antes, yo dije claramente a la ciudadanía que había guardado silencio durante todo el proceso porque entendía que el proceso era al interior del Parlamento y los electores eran los parlamentarios, no la opinión pública, y que no quería estar cansándolos con un debate propio de los parlamentarios, pero que sí podía garantizar que ni la gobernabilidad se pondría en riesgo, ni seríamos traba al gobierno, pero que sí postulábamos para rescatar del Parlamento su independencia, su prestancia. Está tremendamente desprestigiado, venido a menos. Las encuestas lo están poniendo en muy mala situación. Y eso se debe en gran parte por los 3 años de conducción del gobierno, que han convertido el Parlamento en mesa de partes del Ejecutivo. Yo fui muy claro y lo reitero ahora. Con mi presidencia, sin duda se hubiera dado prioridad a aquellos proyectos que el Ejecutivo remite, si es que tenían el carácter de necesidad rápida y urgente.
Así lo dice además el reglamento y la ley. Pero lo que yo no iba a permitir es que proyectos que venían a las 10 de la noche de este Palacio de Gobierno se convocara con carácter de urgencia a la Comisión Permanente para las 9 de la mañana a los efectos de aprobarlo, sin el pase y el estudio de las comisiones dictaminadoras, sin ningún tipo de debate, simplemente ir a imponer mayorías. Eso es lo que ha contribuido al desprestigio del Parlamento y a eso yo no me iba a prestar. Doctor Javier Bedoya, pero lo que queda claro es que no existe solidez en la oposición en el Congreso de la República. Pero es que no creo... Perdóneme, no sé siquiera si algunos grupos tienen una idea de lo que es la oposición. Porque aquí pareciera que usted perdió votos más por intereses individuales o incluso hasta por deseos de pronto de que usted no llegue en lo personal a la presidencia del Congreso porque otros consideraban que merecía más el tema, que por convicciones políticas o actitudes democráticas. Yo creo, Enrique, que ha habido mucho de eso. Yo creo que ha habido pequeñez y mezquindad política en muchas personas, inclusive quienes se me han acercado a decirme que me han dado su voto y tengo medios para comprobar que no fue así. Yo callo porque, en fin, no quiero aparecer acá como que estoy respirando por la herida. Pero yo lo que sí puedo decirte es, cuando tú formulaste la pregunta inicial de este programa, Marta Chávez, ¿qué pasó ayer?, mi respuesta hubiera sido otra. Yo creo que han pasado muchas cosas el día de ayer. Primero, ha habido una severa llamada de atención por los parlamentarios al Ejecutivo de que no va a seguir actuándose como hasta ahora. De que el partido de gobierno ya no cuenta con la mayoría abrumadora que tenía antes. Pero eso fue una notificación que se le dio al gobierno cuando René Cornejo se presentó al Congreso. Pues ahora lo ha entendido en carne propia por segunda vez y en menos de 5 meses. Y yo puedo decir algo más. Yo creo que uno de los grandes cambios que se ha producido ayer es que la correlación de fuerzas al interior del Parlamento ha comenzado a variar. Yo puedo hablar por mi bancada. Yo he tenido esta mañana conversación con cada uno de los integrantes de mi bancada que asistieron al pleno de hoy. ¿Hoy domingo? Hoy, que ha sido la sesión de instalación de la legislatura. No estuvieron todos, faltaron 2, pero todos los demás coincidieron conmigo. Ahora que ya no tienen la presencia en una vicepresidencia del Congreso, vamos a estar en una línea mucho más firme y definida de oposición, no de obstrucción, no de entorpecer la gobernabilidad, pero sí con mucho mayor severidad frente a las labores de fiscalización y legislación que el país requiere. Doctora Marta Chávez, ¿qué escenario se abre hoy en el Congreso? ¿Qué significa para ustedes la presencia de Ana María Solórzano en la presidencia de la mesa directiva? Bueno, la sombra, yo digo, ingrata, perturbadora de la señora Nadine Heredia, porque si hay algo, más allá de las cualidades de Ana María Solórzano, que es una joven, valiosa, yo no tengo ningún conocimiento de ninguna tacha contra ella, pero por lo que he visto su desempeño en la Comisión de Justicia, de la que hemos sido parte, en la Comisión de Constitución, ella es la que siempre más allá de tener algún protagonismo de carácter político, diríamos de fondo, ella es abogada, ¿no? Ella le he visto que ha sido como el látigo de la bancada oficialista. Ha llevado la posición cuando las papas quemaban, ella sentaba la línea y se encargaba de transmitir lo que parece que ella recibía de la señora Heredia, y además sus viajes a Arequipa, donde ella es parlamentaria, han sido muchas veces acompañando a la señora Heredia e inclusive a otros lugares del país. Entonces, ella es una pieza de la señora Heredia y eso creo que es lo que ha fastidiado no solamente a su bancada, ¿no? Y ha generado esta situación. A mí no me gusta, Enrique, que la bancada mayoritaria se parta. En principio, no me gusta que ningún parlamentario salte de una bancada a otra, porque eso es como sacarle la vuelta al electorado, ¿no? El electorado debe ser respetado de tal manera que me elegiste bajo esta divisa, y bajo esta divisa estoy los 5 años, ¿no? Y si tengo problemas con mi bancada por la cual yo participé, bueno, me separaré, pero me quedo aislado, pues, ¿no? Inclusive hasta esa debe ser la sanción, ¿no? Pero no estos acomodos. Ahora,
esto hace que el oficialismo sea presa pues al perder cohesión interna, sea presa de los garantes, del toledismo y de algunas otras personas que sin escrúpulos pueden estar viendo a qué sol al sol que más calienta buscando calentarse, ¿no? Entonces yo creo que no es una situación muy fácil y además este es el cuarto año. Uh-huh. El cuarto año tenemos un problema económico, no hemos crecido como deseamos, hay crisis en el exterior y entramos luego, el siguiente va a ser el quinto año, donde ya el Congreso no puede ser disuelto y donde si no hay una cohesión interna, y yo creo que esta presidencia de Ana María Solórzano es muy problemática, porque reitero, no tiene ni siquiera consolidación al interior de su bancada. Y se van a presentar temas en los cuales muchas veces yo he sido mayoría, yo he sido gobierno, y sé que muchas veces, sobre todo para los provincianos, hay propuestas que son convenientes para la provincia, pero no son convenientes desde el punto de vista nacional, y ahí se generan roces con toda la bancada, ¿no? Y con el gobierno. Entonces, eso es un desafío. Y el otro desafío es el hecho de que dependan cada vez más de los, como les digo, de las damas de compañía, de los garantes y sobre todo de aquellos que tienen investigaciones, como el caso del señor Toledo, Ecoteva, ¿no? O sea, ¿cuánto pueden presionarla a la señora Solórzano para que el tema de Ecoteva no se vea? O sea, la negociación del gobierno con estos grupos le va a salir muy costosa. Yo creo que sí, me parece que ha sido una victoria absolutamente pírrica. La victoria moral la hemos tenido ayer, la oposición, ¿no? Y es una mesa pegada con babas, digo yo, si me disculpan la expresión. Doctor Javier Bedoya, el PPC le dio su espaldarazo en segunda votación también a René Cornejo. Este primer ministro terminó, como todos ya sabemos, fuera del gobierno, expulsado del gobierno y envuelto en escándalos que un primer ministro no debiera tener. ¿Cómo va a ser la actitud de la bancada del PPC ahora con Ana Jara? Porque si a René Cornejo se le reclamaban temas relacionados con una consultora, a Ana Jara, que también no existe ningún tipo de tacha en lo personal, por el contrario, se trata de una persona honesta y digamos, que a todos parece con todo llevarse bien. Sin embargo, su relación con el gobierno es mucho más cercana y con la primera dama muchísimo más que lo era René Cornejo. Hagamos una precisión inicial. Es cierto que nuestros votos fueron determinantes para que el señor René Cornejo obtuviera su voto de investidura, su voto de confianza. Pero fíjate la coherencia de la bancada. ¿Cuál fue la condición que nosotros exigimos al señor Cornejo cuando la bancada se reunió con él? Usted nos hace públicamente un claro deslinde que usted va a despachar como corresponde con el presidente de la República y con nadie más. Nadie que no haya sido elegido tiene derecho de citarlo a usted y despachar con usted. ¿Y no pedido algo inocente? Él no les iba a decir que no. No fue tan inocente. La noche anterior, el señor fue invitado a 2 programas políticos, en el Canal 4 y Canal 5, en los programas dominicales. Y en ambos programas comenzó a desarrollar el tema, pero muchas veces la vehemencia del entrevistador, que corta al entrevistado a la mitad de la respuesta y le cambia el tema, no le permitió en ninguno de los 2 programas del Canal 4 y del Canal 5 terminar su respuesta. Y quedó inconclusa cuando él estaba fijando su posición. Le dijimos que no nos satisfacía las medias palabras. A la mañana siguiente, la presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado oficial indicando que el presidente del Consejo de Ministros despacharía solo con el presidente de la República. Entonces, nuestra exigencia fue satisfecha y por eso le dimos el voto de investidura. Muy bien, ¿y de qué le sirvió eso al país? Porque estamos hablando del beneficio del país. Si hoy ustedes y todas las bancadas de oposición señalan que el poder de la primera dama se ha multiplicado al tener presidente del Congreso afín a ella y presidente del Consejo de Ministros afín a ella. Se ha beneficiado en que por lo menos los 5 meses que el señor Cornejo estuvo al frente del gabinete, nunca recibió acusación de haber ido a despachar con la primera dama. Que haya caído por otras circunstancias,
y que por otros medios y otros canales la señora Heredia haya consolidado su poder al interior del gobierno, no tiene nada que ver con lo que fue nuestro planteamiento. Pero no quiero eludir tu respuesta. Sobre Ana Jara. La tercera o cuarta parte de tu pregunta estaba referida a Ana Jara. La vamos a escuchar. Ya ella ha estado haciendo llamadas telefónicas, ha llamado al presidente fundador del PPC, no sé si a pedirle una reunión, pero por lo menos para decir que quiere tender puentes con las colectividades políticas. Veremos qué dice, porque al fin de cuentas, si lo que nos va a decir, yo creo que el discurso de Ana Jara va a estar marcado mañana con el discurso del presidente. Difícilmente va a decir algo nuevo o distinto. Ahora, si en uno y otro discurso nos van a venir con los mismos mensajes anteriores, cuando vemos que hay muchas políticas que hacen agua, cuando vemos que la economía se prenden las luces rojas en el tablero, cuando me informan que los resultados económicos del mes de junio son peores que los de mayo y abril, cuando me dicen que hay una caída abrupta y tremenda, por ejemplo, en el consumo del cemento, que es uno de los indicadores principales porque significa construcción, a rangos de hace 10 años, nos van a venir con el mismo juego. Yo creo, y lo he dicho y lo reitero acá, hay personas que han tenido una muy encomiable y beneficiosa labor como el ministro de Economía durante 3 años. Yo no estoy pidiendo que cambien políticas, sino que hagan ajustes, pero tengo la impresión que el actual ministro ya se agotó, ya no tiene nada nuevo o distinto que ofrecer. En consecuencia, yo creo que el presidente tiene que pensar, no en un cambio de políticas y volver a sus políticas de la campaña que le llevó en la primera etapa a la presidencia, pero sí tiene que hacer reajustes, dar seguridad, dar tranquilidad, desentrabar lo que es la administración pública, evitar que los que ya tienen concesiones de lotes petroleros los tengan que devolver y se van del país porque llevan 3, 4 años haciendo gestiones y no tienen la autorización para empezar. Esas son las cosas que se necesitan, por Dios, que alguien se ponga encima del caballo y lo conduzca. Doctor Marta Chávez, ¿cuál será la actitud de ustedes frente al tema de la inseguridad y el comportamiento del ministro Resti? Y frente a la posición de Ana Jara y sus antecedentes como política dentro del gobierno. Sí, bueno, el día solamente para completar, yo coincido con Javier en que mañana va a estar dada la pauta porque el mensaje de mañana tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, o sea, no es el señor Humala solito, sino el Consejo de Ministros tiene que revisar y dar su viso a este mensaje. Ahora, hay muchas cosas que han quedado en el tintero. Nosotros hemos estado estudiando y recordando en las últimas semanas los mensajes del 2011, 2012, 2013, y hay muchas políticas y muchos ofrecimientos que no se cumplieron. El primero, el que se refiere a la seguridad ciudadana. En el primer mensaje a la Nación, el señor Humala dijo que él iba a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Que se ponía la cabeza. Y no lo cumplió. Fue una, o creo que hasta 2 veces, y punto. Ahora, el señor Urresti tiene malos antecedentes, pues lamentablemente, no solamente es el tema de los derechos humanos, y yo sí creo y siempre he reclamado el principio de presunción de inocencia, ¿no? Pero viene con malos antecedentes en el sentido de que cuando fue asesor de la PCM, como tal le dieron este cargo de alto comisionado para la formalización minera, no formalizó a ningún minero, se gastaron millones de soles, arrinconó a mineros formales que tenían PAMA, que tenían autorización de agua, que tenían concesiones de hace 30, 40 años, que probablemente, como muchas empresas grandes o medianas o pequeñas, no cumplen a satisfacción por falta también de fiscalización del Estado los programas de manejo ambiental. Pero no era la cosa pues hacer estas figuritas de ir a bombardear lo que no debía, porque de hecho está probado que ha bombardeado lugares donde no correspondía y ha dejado que sigan una serie de cosas negativas. Y esta parafernalia y esto de creerse Rambo y salir por ahí, no está ahí el tema es una mayor inteligencia sobre dónde que se gestan y se organizan todos estos ataques a la población
los problemas no solamente de los arranchos de celulares, de carteras, sino lo que me parece gravísimo son las extorsiones y a pequeños y medianos empresarios, por favor. Ya no solamente, y la venida sin ningún control de personajes que pertenecen a mafias de México y de Colombia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quieren hacer que el Perú sea un reflejo de lo que lamentablemente fueron en un momento México y Colombia con el tema del narcotráfico, los sicarios y todo ello? Entonces, yo creo que el señor Urresti no es el más adecuado, no es una cuestión de militarizar la seguridad ciudadana. ¿Y Ana Jara? Ana Jara yo le tengo mucho aprecio, es una persona que me parece íntegra, pero tiene también el tema de que es un alfil de la señora Heredia. No olvidemos que en 2 oportunidades ella se le ha enfrentado a Marisol Espinosa. No se le enfrenta a Marisol Espinosa, que es la vicepresidenta, ¿no? Por alguna razón, es vicepresidenta, y además es una congresista que viene ya de la gestión pasada, y para ponérsele al frente, ¿no? Si es que no tiene respaldo, luz verde de la señora Heredia. Entonces, yo creo que así como Ana Solórzano tiene también vamos a ver los cuadros de las encuestas que han sido publicadas el día de hoy por el diario La República de GFK, la empresa GFK. Ahí tenemos, el presidente de la República mantiene niveles entre 21 y 22, esta vez le ha tocado 22, pero esos son sus niveles desde el mes de febrero. Es decir, el tema del protagonismo de Daniel Urresti no le ha ayudado más. O sea, eso fue un boom en el primer mes y no le ha ayudado más. Se ha quedado, pero su desaprobación está en 72%. Lo que ha subido ligeramente es el no sabe, no opina, la duda, de 4 a 6%, que es lo que ha bajado en la desaprobación. Pero su nivel de desaprobación sigue siendo alto y su nivel de aprobación muy bajo. La primera dama, en cambio, y ese es el siguiente cuadro, ha bajado en su aprobación y ha subido en su desaprobación. Ha bajado 3 puntos, de 25 a 22% su aprobación. Solo 22% la aprueban y ahora la desaprueban 72%. Antes, la primera dama subía mientras el presidente bajaba, pero ahora ambos bajan en aprobación y ambos están en el mismo nivel de desaprobación. Doctor Javier Bedoya, finalmente, ¿qué le sugieren estos cuadros? Varias cosas. Breve, por favor. Primero, las encuestas son la fotografía del momento, demuestran tendencias. Yo creo que los gobernantes no deben ignorarlas, pero tampoco pueden dirigir al país en función de ellas. Son elementos de juicio. Muchas veces el que dirige tiene que tomar medidas dolorosas o medidas arriesgadas, inclusive enfrentando a la opinión pública. Ese es el que dirige, no el que es dirigido, el que es llevado. Porque el que es llevado termina llevando a la anarquía al país. Una segunda cosa o lectura que me origina las encuestas es que la señora Nadine Heredia puede estar bajando, pero creo que hay un juego paralelo que la gente no está percibiendo. Y me refiero a un caso que se está viendo hace un mes o menos. Un señor congresista por Arequipa presentó su renuncia al Congreso para postular a la presidencia del gobierno regional de Arequipa. El Parlamento, en manos del gobierno, no ha tramitado el asunto, no lo ha derivado a comisiones, y a la Comisión de Constitución donde llegó el presidente de dicha comisión del gobierno tampoco lo quiso ver. ¿A dónde voy? Consiguió una medida cautelar de un juez en virtud de la cual ha inscrito su candidatura y está postulando sin que se haya oficializado su renuncia, que creo que es discutible si procede o no. Yo creo y sé que ya hay estudios de abogados en Lima que están recibiendo la consulta si es que, a la luz de esos precedentes, la señora Nadine está habilitada o no para postular dentro de 2 años. Bueno, preocupante noticia. Sí. Doctora Marta Chávez. Bueno, yo creo que también coincido en que estas encuestas son un indicativo, una foto, pero yo sí creo que si ha subido un punto el señor Humala, más allá del señor Urresti, es por esta medida efectista de permitir que uno se cobre la CTS, ¿no? Que lo han hecho por un decreto de urgencia cuando no correspondía, habiendo una norma que está en estudio en el Congreso, ¿no? Medidas efectistas que le dan a la gente mucha mayor liquidez en el momento, pero a condición y
perjudicando su protección ante el desempleo en un futuro. Ahora, estas encuestas no reflejan lo que ha ocurrido la última semana, o sea, todos los temas relacionados con la imposición de una candidatura, en fin, la crisis Cornejo, eso no está. Exacto. No sabemos qué puede pasar. Doctor Javier, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Muy buena noche. Doctora Marta Chávez. Gracias, encantado. Muchísimas gracias. Esperamos tener más seguido por aquí. Gracias. Y también esperamos, por supuesto, los miembros del oficialismo, que no han querido, no han podido, Están de fiesta. no pueden venir. De repente han celebrado hasta el día de hoy esta elección, que la verdad es que les debe haber generado más de un susto. Más de algunos dedos deben haber sufrido ayer, bastante cruzados. Vamos a una pausa. Regresamos para saber qué es lo que va a ocurrir con Perú Posible. ¿De qué le ha servido esta posición que algunos piensan de comparsa con el gobierno? Regresamos.